A partir de ahora las dejo con la doctora Marcela Moisen en compañía de la doctora Ana Lucía Correa, el poder del diagnóstico temprano y certero en los infantes clase 3 para una vida en crecimiento sustentable. Muchas gracias, doctoras. Adelante. Muchas gracias, Diana. Sean todos bienvenidos. Les doy las buenas noches el día de hoy, 29 de abril del 2024, este lunes maravilloso que nos regala el poderles compartir el poder del diagnóstico temprano y certero en los infantes clase 3 para una vida en crecimiento sustentable. El objetivo de esta charla y de este webinar que les vamos a presentar el día de hoy en una compañía muy grata de mi querida alumna, la residente Ana Lucía Correa, vamos a encontrar que nos va a hablar sobre toda una dinámica para que ustedes, papás, residentes, cualquier persona que esté viendo este webinar, podamos interceptar toda maloclusión clase 3 y por medio de ello podamos implementar diferente fase temprana de ortopedia para que ese pacientito pueda tener una vida en armonía con todo su aparato estomatognático. Y qué mejor que ahora que viene mañana el 30 de abril, Día del Niño. Este es un webinar dedicado a todos esos infantes que nos necesitan a nosotros como ortodoncistas y ortopedistas maxilofaciales para poder llenar esas sonrisas maravillosas de mucha salud, ¿sí? Los dejo en compañía de Ana Lucía Correa y ahorita comentamos el webinar. Adelante. Muy buenas noches a todos. Yo soy la doctora Ana Correa, residente del segundo año del Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia, y para mí es un honor estar compartiendo esta noche la información que con mucho gusto traje para presentarles. Espero que la disfruten. Y bueno, como un inicio tenemos que, vamos a empezar hablando acerca de las maloclusiones clase 3. Durante muchos años, este tipo de maloclusiones ha representado un reto en la ortodoncia, tanto para su diagnóstico como para crear un plan de tratamiento, debido a que estas forman la interacción entre factores tanto hereditarios como factores ambientales. Entonces tenemos que, gracias a esto se producen las compensaciones de la base craneal, del maxilar y de la mandíbula, al igual que también se producen o se pueden observar alteraciones clínicas manifestándose como problemas dentoalveolares o inclusive una combinación tanto dentoalveolar como esquelética. Este tipo de maloclusiones tiene la característica que puede empeorar durante el crecimiento y muchas veces, si no es tratada a tiempo, el paciente tiende a terminar en un tratamiento de cirugía ortognática. Por lo que el objetivo principal de este webinar es poder crear conciencia en la intervención temprana de este tipo de maloclusiones para que sea una manera de poder interceptarlas y poder redirigir este crecimiento siendo de manera favorable para el paciente. Y bueno, cuanto a la clasificación de este tipo de maloclusiones, tenemos que se pueden dividir en maloclusiones verdaderas clase 3 y en pseudo clase 3. Y estas se diferencian debido a que presenta, por ejemplo, la pseudo clase 3 nos habla de que es un patrón esquelético armónico en un paciente esqueletalmente ideal, lo que es un paciente clase 1 esqueletal. Sin embargo, lo que se encuentra alterado en este tipo de pacientes son las inclinaciones tanto de los incisivos superiores como de los incisivos inferiores. Muchas veces también tenemos este tipo de maloclusiones debido a un contacto prematuro, lo que lleva a la mandíbula a generar una posición más adelantada de la que debería, por lo que al momento de tomar en cuenta el plan de tratamiento de este tipo de maloclusiones es eliminar estos contactos de prematuros para poder reubicar esta mandíbula y evitar que el paciente crezca con esta condición y desarrolle pues la maloclusión clase 3 verdadera, ya que se pueda quedar el maxilar atrapado y no puede permitir como el crecimiento debido del mismo. En cuanto a la maloclusión clase 3 verdadera, esta nos habla más que todo de las alteraciones esqueléticas y esto lo podemos determinar mediante un análisis cefalométrico.
evaluando los ángulos como el SNA, que generalmente se encuentra disminuido, el SNB, que generalmente se encuentra aumentado, o el ANB, que se encuentra o se expresa como un ángulo negativo, lo que nos indica que la mandíbula presenta una posición más adelantada que el maxilar. Otra de las características que podemos observar en este tipo de maloclusiones clase 3 verdaderas es la relación molar y canina clase 3, estando el paciente en una oclusión céntrica. Y también podemos observar las características faciales del paciente. El paciente tiende a presentar un perfil cóncavo, una retroquelia del labio superior, al igual que un mentón prominente, un tercio inferior disminuido. Generalmente estas son las características que podemos observar en este tipo de pacientes para saber identificarlos. Las maloclusiones clase 3 esqueléticas tienen la característica que se pueden clasificar dentro de ellas en 4 tipos. El primero, que es un crecimiento deficiente de la dimensión vertical del maxilar. Entonces, al tener un crecimiento deficiente vertical del maxilar, nos provoca lo que es un adelantamiento mandibular eh, con rotación anterior de la mandíbula y también nos puede provocar el adelantamiento mandibular. Por ejemplo, acá hay otras maloclusiones clase 3 verdaderas que tenemos es el prognatismo mandibular, que esta se debe a un crecimiento exacerbado de la mandíbula. Entonces, generalmente cuando tenemos este tipo de maloclusiones debemos tenerlo muy en cuenta al momento de que el paciente se encuentra en su pico de crecimiento, debido a que esta tiende a exacerbarse. En cuanto a las maloclusiones clase 3 dadas por hipoplasia del maxilar, es porque nos encontramos frente a un crecimiento deficiente anteroposterior del maxilar. Sin embargo, nuestra mandíbula tiene un crecimiento normal. También otro tipo de maloclusión clase 3 esquelética es la combinación de ambas, o sea, de la hipoplasia del maxilar y el prognatismo mandibular. Generalmente este tipo de pacientes requiere, al culminar su crecimiento, lo que es un procedimiento o un tratamiento de cirugía ortognática. Y bueno, uno de los tratamientos a elección de este tipo de maloclusiones, estando el paciente en edad de crecimiento, en una etapa de dentición primaria o mixta permanente temprana, podemos decir que es la máscara facial, y esta nos ayuda para permitir la corrección de la mordida cruzada anterior, ya sea de tipo esquelética por una hipoplasia del maxilar. Entonces, remontándonos un poco hacia atrás en la historia, podemos decir que Popechnik en 1875 fue el primero en desarrollar la idea de la tracción maxilar. Posteriormente, a finales de los años 60, del aire renovó como el interés de la máscara facial, y fue creada como para corregir la rotación posterior del maxilar y su deficiencia en el desarrollo de pacientes con labio paladar hendido. Pero Petit a finales de los años 70 lo que hizo fue que utilizó este tipo de máscara facial para utilizarla en pacientes que necesitaban una protracción del maxilar superior, y generó algunos cambios en la máscara facial, aumentando lo que es la magnitud de la fuerza y por lo tanto reduciendo el tiempo de tratamiento en estos pacientes. Este dispositivo de máscara facial generalmente se suele acompañar con un expansor tipo Hyrax, el cual nos ayuda con el problema del desarrollo transversal del maxilar. Podemos decir que este tipo de tratamientos se puede iniciar tan pronto haya erupcionado los primeros molares completamente, los incisivos centrales, los incisivos laterales, pero primero se deberá colocar lo que es el expansor Hyrax. Generalmente se recomienda lo que es la activación previa de este Hyrax una semana antes de la colocación de la máscara facial. Y bueno, entre los componentes de la máscara facial tenemos lo que es el apoyo frontal, que este debe ser ubicado alrededor de unos 1 o 2 centímetros por encima de las cejas, o en una distancia equidistante entre las cejas y la implantación del cabello. Está también lo que es el vástago central, que esta debe pasar por la línea media facial del paciente. El vástago horizontal,
que lo podemos ubicar o debe estar orientado alrededor de 30 grados hacia abajo, aproximadamente con respecto al plano cruzal, o de 2 a 3 centímetros hacia abajo con respecto al plano cruzal. El apoyo mentoniano, que el apoyo mentoniano debe estar ubicado alrededor de unos 7 milímetros por debajo del surco mentoniano. El uso de ligas, que es la que nos va a ayudar a realizar esta protracción del maxilar, en donde utilizamos fuerzas de alrededor de 800 gramos bilateralmente. Por último está el Hyrax, y con los ganchos de protracción donde se van a enganchar los elásticos para realizar esta traslape del maxilar. Ok, la protracción del maxilar simultánea con la expansión rápida tiene ciertas indicaciones. Se debe realizar en pacientes menores de 10 años de edad. Se deben utilizar fuerzas de 14, con elásticos de 14 onzas, fuerzas de 420 gramos por lado aproximadamente, un uso entre 12 y 14 horas diarias. Y la condición es que el paciente tenga un buen soporte radicular, ya sea de los primeros molares permanentes o de los segundos molares deciduos, y los incisivos centrales que sirven como anclaje para una férula intraoral. Para este tipo de tratamientos es importante tener en cuenta el crecimiento del paciente, ya que es un determinante en el éxito del tratamiento. Aquí tenemos diferentes métodos diagnósticos que podemos implementar al momento de realizar un diagnóstico y evaluar la posibilidad de un plan de tratamiento de este tipo. Por ejemplo, podemos ver que tenemos para la maduración esquelética de la mano y la muñeca, se puede utilizar una radiografía carpal utilizando el análisis de Fishman. Está también el desarrollo de la erupción dental, que la podemos observar por medio de una radiografía panorámica, la aparición del la menarca y el cambio de voz, que lo podemos realizar por medio de la historia clínica, la maduración de las vértebras cervicales, que esta nos podemos también observar en lo que es la radiografía cefalométrica. Y bueno, aquí les traigo un artículo en donde nos explica el método de valoración de la maduración de las vértebras cervicales y el análisis de la radiografía carpal mediante el método de Fishman. Entonces, para iniciar, vamos a empezar dando una breve repaso de cómo sería el método de valoración de la maduración de las vértebras cervicales. Por ejemplo, esta fue desarrollado por Bassetti, Franchi y McNamara en el 2005, y los criterios de evaluación de dicho método describen su estadio de crecimiento de acuerdo a la morfología que presenta las vértebras cervicales C2, C3, C4. Entonces, dependiendo de la morfología que ésta tenga, se va a ubicar en cierto estadio, y dependiendo de ese estadio va a ser si el paciente se encuentra en el pico de crecimiento, antes del pico de crecimiento, o ya culminó su pico de crecimiento. Por ejemplo, tenemos el estadio CS1, CS2, CS3. Vemos que, como vemos en la imagen representado, la vértebra presenta una forma trapezoidal con cierta concavidad, lo que nos indica que el paciente está en prepico de crecimiento puberal. En cuanto a el estadio CS4, podemos observar que es una morfología un tanto recta, horizontal, lo que nos indica que el paciente de hecho se encuentra en el pico de crecimiento, lo cual es un momento ideal para realizar un tratamiento. En cuanto al estadio CS5 y CS6, ya el paciente se encuentra como en la recta final, o por lo menos han pasado alrededor de 2 años después del pico de maduración. En cuanto al análisis de Fishman, tenemos que este método se desarrolló gracias a la evaluación de la radiografía carpal, y fue desarrollado en 1987. Entonces, este método lo que hace es la evaluación de 11 indicadores de maduración localizados entre la epífisis y la diáfisis de los huesos de la muñeca y de la mano, observados en la radiografía panorámica, que los podemos dividir en 4 etapas. Por ejemplo, está la etapa del ensanchamiento de la epífisis. Nosotros tenemos que ver los indicadores, por ejemplo, sería en este caso el tercer dedo, la falange proximal, la falange media, del quinto dedo, la falange media también. La segunda fase sería la osificación, y esta la podemos identificar por medio de la aparición del abductor del sesamoideo.
Está la fase 3, que es el encapsulamiento de la epífisis, y esta la podemos identificar en el tercer dedo, en la falange distal, en la falange media y en el quinto dedo en la falange media. En cuanto a la fusión de la epífisis y la diáfisis, la podemos identificar en el tercer dedo, en la falange distal, en la falange proximal, en la falange media y la fusión del radio con el cúbito. Entonces, podemos decir que para determinar una presencia del crecimiento, por ejemplo, cuando inicia la aparición de la osificación del hueso sesamoideo, en este momento podemos decir que coincide el inicio del brote del crecimiento puberal y ya es ideal para realizar un tratamiento ortopédico. En cuanto al capeamiento de la epífisis, este coincide con el máximo brote de crecimiento puberal. Y ya cuando tenemos una fusión entre la epífisis y la diáfisis del radio con el cúbito, podemos decir que el crecimiento óseo termina, lo cual indica el fin del brote del crecimiento puberal. Otro artículo que les traigo para poder determinar si el paciente se encuentra en crecimiento es este que habla sobre la relación de la corticalización condilar, la circondrosis esfenocicipital y su relación con la edad cronológica. Y este nos indica si el paciente culminó o no su tratamiento observando la fusión de esta sutura esfenocicipital. Este estadio o este tipo de análisis fue descrito por Franklin y Flavel, en donde nos dice que la etapa cero es una etapa que se encuentra la sutura esfenoccipital sin fusionar, se encuentra completamente abierta, como podemos observar, una zona radiolúcida entre la porción basilar del hueso occipital y el hueso esfenoidal, lo que nos quiere decir que aún pues no hay signos de fusión de esta brecha. En el estadio 1 nos indica una fusión endocranial y esto es no más de fusión, no más de la mitad de la longitud de la circundrosis, que se fusiona desde el borde endocranial hacia el borde ectocranial. Como podemos ver en el estadio 1, donde está ubicada la flecha, aún se aprecia una zona radiolúcida, lo que nos indica que el paciente aún no culmina el crecimiento. En la fase 2 podemos observar que ya hay más de la mitad de esta sutura esfenoccipital se encuentra fusionada. Sin embargo, el borde ectocranial aún no se encuentra fusionado del todo. Sin embargo, se puede apreciar un poquito de zona radiolúcida donde se ubica la flecha. Para el estadio 3 ya podemos observar que se encuentra completamente fusionado y generalmente en ciertos pacientes se puede observar como una línea de cicatrización de la fusión. En cuanto a la corticalización del cóndilo, podemos ver que para la etapa 1 no se observa una corticalización del cóndilo como tal, que se encuentra como, se puede observar como un área de menor densidad ósea comparándolo con con las estructuras circundantes o adyacentes al cóndilo. Para el estadio 2 o el tipo 2 podemos observar que la superficie del cóndilo aparece como una densidad menor, pero con un poco más de densidad que del estadio 1. Ya para el estadio 3 podemos observar que la superficie del cóndilo aparece una mayor densidad o una densidad similar a las áreas corticales circundantes. En este estudio, pues se realizó la evaluación únicamente de los cóndilos derechos para la evaluación de este tipo de estudio. Y bueno, en cuanto a los efectos de la protracción del maxilar, podemos decir que la corrección de las clase 3 esqueléticas producidas por una hipoplasia del maxilar en los tratamientos con máscara facial, en conjunto con la protracción y la expansión de la sutura media palatina, produce ciertos efectos como lo son el movimiento anterior o la inclinación vestibular de los incisivos superiores, la mesialización y extrusión de molares superiores, el aumento de la altura facial inferior, la rotación hacia abajo y hacia atrás de la mandíbula. En cuanto a los tejidos blandos, pues mejora dramáticamente o drásticamente el movimiento hacia adelante de lo que es la nariz, ya que estamos realizando un adelantamiento del punto A y aumenta su relación del ángulo ANB. Como podemos recordar, en los pacientes clase 3 suele ser nuestro ángulo ANB negativo. Entonces, lo que nos habla esta parte del libro nos dice que
nosotros al momento de realizar este tipo de tratamientos debemos llevar cierto control en cuanto al progreso, en donde debemos tomar radiografías cefalométricas para medir, cuantificar cuántos cambios ha tenido el paciente desde que inició tratamiento. Y bueno, aquí les traigo un caso clínico realizado en las instalaciones del CESO. El instructor fue el doctor José Ramírez y la residente que llevó el caso fue la doctora Catherine Alexandra Guerra, residente de segundo año. Este es un paciente de 10 años de edad y 4 meses. El motivo de la consulta fue la mala oclusión dental del niño. Y podemos observar que dentro de su análisis el paciente presenta un perfil cóncavo, al igual que una retrusión del labio superior, y sus valores dentales confirman que el paciente presenta una clase 3 esqueletal, al igual que sus valores esqueletales. Por ejemplo, en la cefalométrica, el ángulo SNA dio alterado, o sea, un tanto disminuido, lo que corrobora la hipoplasia del maxilar. El paciente también presentaba un crecimiento normodivergente. En cuanto al análisis intraoral, podemos observar que presenta una relación molar clase 1, una relación canina no evaluable, una sobremordida tanto horizontal como vertical negativa, y para el plan de tratamiento se utilizó lo que fue un HAS triple con pista para realizar el descruce de la mordida, al igual que la expansión del maxilar. En cuanto a las secuencias de activaciones, se realizaron activaciones para los tornillos, para el tornillo anterior y los tornillos posteriores. Se realizan 3 activaciones de cuarto de vuelta en el tornillo anterior durante 2 semanas y el uso de la máscara facial 12 horas al día. Se continuó durante 2 semanas más con 2 activaciones de cuartos de vuelta de tornillo posterior para expandir transversalmente, conjunto con 3 cuartos de vuelta del tornillo anterior para la protracción, perdón. Al mes de tratamiento se indicaron 3 activaciones de 2 cuartos de vuelta en el tornillo anterior y una activación de 2 cuartos de vuelta en el tornillo posterior. Al lograr esta expansión tanto anterior como posterior, se continúa con el uso de la máscara facial durante 5 meses. Ya para el progreso podemos observar una mejor expansión, al igual que el descruce anterior de la mordida, y ya vemos que hay espacios para la erupción de los caninos. Se mantuvieron las relaciones las relaciones molares clase 1 y se logró el correcto También podemos observar cambios significativos en el perfil del paciente, importantes como por ejemplo observar un adelantamiento punto A. Iniciamos con un valor, no con valor de grados, el SNA, por lo que representa un cambio importante en cuanto al crecimiento del maxilar. Y bueno, tenemos diferentes activaciones de la máscara facial, y esto va a depender hacia dónde vamos a dirigir la fuerza y por dónde pase la fuerza con respecto al centro de resistencia del maxilar. Entonces, por ejemplo, en la imagen 1 podemos ver que si las fuerzas pasan por debajo del centro de resistencia y atrás del maxilar, son aplicadas a los primeros molares y hacen rotar el plano palatino hacia abajo en la parte posterior y hacia arriba en la parte anterior. Al igual que el elástico va a provocar lo que es la protracción del maxilar hacia adelante y hacia abajo. En cuanto a la imagen 2, podemos observar que las fuerzas pasan por debajo del centro de resistencia y por delante del maxilar, aplicadas al nivel de los caninos en un ángulo mucho mayor a los 30 grados, lo que hace rotar el plano palatino hacia arriba en la parte posterior y hacia abajo en la parte anterior, cerrando aún más lo que es la mordida. Para la imagen 3 podemos observar que las fuerzas pasan por el centro de resistencia aplicadas a los caninos con un ángulo de 30 grados o ligeramente mayor y producen un movimiento combinado hacia adelante y hacia abajo del maxilar. En este caso no cambia lo que es la sobremordida vertical. Y bueno, aquí les traigo otro artículo que nos sustenta la importancia del tratamiento en los pacientes clase 3. Se titula Protracción del maxilar mediante el anclaje esqueletal en pacientes clase 3 en crecimiento, revisión bibliográfica.
Este artículo, más que todo, habla de los pacientes que ya se encuentran como en una edad un poquito más avanzada en el crecimiento, pacientes entre 9 y 14 años de edad, y lo manifiesta como una alternativa a la máscara facial. Entonces, esta consiste de la colocación de dos placas de titanio fijadas a los procesos cigomáticos en el maxilar acompañadas de dos placas en el maxilar inferior entre lateral y canino. Entonces, mediante el uso de elásticos, poder generar esta protracción del maxilar para poder mejorar la relación entre ambas. Y acá tenemos las indicaciones de el anclaje esqueletal. Por ejemplo, el uso de estos dispositivos de anclaje esquelético temporal se utiliza en pacientes clase 3 por deficiencia del crecimiento del maxilar o hipoplasia del maxilar. Entonces, esto, como ya lo mencionamos anteriormente, va a ser determinado por medio de valores cefalométricos, la evaluación de del perfil de los tejidos blandos del paciente, además de presentar las relaciones molares en clase 3 y overjet negativo en pacientes que se encuentran en un periodo prepuberal de 9 a 14 años. Este procedimiento fue descrito por el doctor Hugo de Clercq, que consiste en la colocación pues, de 4 mini placas, como ya lo mencionamos anteriormente, y cada una va atornillada por mini implantes al hueso, y esta se debe esperar alrededor de 2 o 3 semanas para poder realizar la activación con elásticos, ya que hay que procurar un proceso de cicatrización tisular para poder aplicar la carga ortopédica. En cuanto al protocolo ortopédico, se inician con elásticos de fuerza de cada lado de 150 gramos inicialmente. Luego del primer mes se incrementa a 250 gramos con el mismo vector clase 3. El tiempo de duración de esta tracción ortopédica suele ser entre 9 y 14 meses, generalmente un promedio de 12,5 meses, y la utilización de uso nocturno y uso diario. La colocación de topes de resina también es imprescindible para aumentar la dimensión vertical y lograr este descruce de la mordida o el traslado horizontal. En cuanto a las regiones anatómicas importantes que debemos observar en este tipo de pacientes, es la región anterior de la superficie del maxilar, o como lo conocemos, el punto A, el proceso cigomático del maxilar, la región anterior de la mandíbula o el punto pogonion, la superficie anterior y posterior de los cóndilos, el borde inferior de la mandíbula, la fosa glenoidea y los tejidos blandos. Los procedimientos ortopédicos con el uso del anclaje esquelético en pacientes en crecimiento suelen ofrecer estas grandes ventajas, ya que no solamente actúan a nivel de la estética, sino también a nivel de función y estabilidad a largo plazo, mejoran las relaciones esqueléticas y faciales, disminuyen los efectos dentoalveolares, o sea, las inclinaciones que se pueden generar durante estos tratamientos se reduce significativamente y más bien hay un cambio a nivel esqueletal. Estos también pueden ser beneficiosos, ya que nos pueden evitar en algunos pacientes lo que es el procedimiento de la cirugía ortognática o inclusive reducir la severidad de la corrección quirúrgica. Y bueno, agradecer a todos por su atención, a la doctora Moisen por su guía en este webinar y al CESO por brindarme este espacio para poder compartir con todos ustedes. Espero que este tema haya sido de su agrado y de mucho aprendizaje. Y aquí están las redes sociales del CESO, donde se pueden contactar por si desean más información, tanto para tratamientos como para temas de estudio. Muchas gracias, Lucy. Estuviste maravillosa y no me queda más que decirle a todo nuestro auditorio, mil gracias por haberse conectado. Esperamos que con este webinar tan espectacular que realizó la doctora Lucy, pues ustedes puedan retroalimentar toda esta parte y objetivo que es los niños, sobre todo porque mañana son 100 años que llevamos en Ciudad de México de festejar el Día del Niño desde el año 1874. Y es una fecha tan importante porque los niños son el futuro y si tú siembras en un niño todo lo que tú quieras,
pues van a ser adultos más sólidos y sobre todo que nosotros como adultos a veces tenemos que tomar decisiones por ellos, porque un niño a veces no sabe lo que está bien o lo que está mal y en el momento que tú detectes una mordida cruzada, es el momento de venir al Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia y nosotros los vamos a estar esperando para transformar esa sonrisa y que en lo subsecuente no sea un tratamiento más invasivo, que tenemos muchas biomecánicas con las que podemos tratar el paciente clase 3, pero si tú desde niño lo detectas a una temprana edad, los primeros 8 años de vida es crucial para que ese paciente siga adelante. Y no dejen de tener siempre esa alma de niños y muchas felicidades a todos los niños de Ciudad de México y de todo el país, la República Mexicana y del mundo. Yo soy Marcela Moisen, me encuentro los miércoles en el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia, pero puede cualquiera de todos nosotros atender este tipo de maloclusiones. Gracias, Lucy. Abrazos a todos y excelente noche.